Revisemos algunas potencias de base 10. Aquí tenemos 10 a la 0. Acordémonos de la propiedad básica de la teoría de exponentes que nos dice que todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces ya tenemos la respuesta, aquí nos sale 1. En el segundo ejercicio, 10 elevado a 1, podríamos escribir como respuesta simplemente 10 porque el 1 se sobreentiende. 10 al cuadrado es lo mismo que decir 10 multiplicado por sí mismo dos veces, es decir, 10 por 10. Esto es 100. Aquí ya vamos dándonos cuenta que cuando está al cuadrado, entonces debemos colocar la unidad seguida de dos ceros. Dos ceros porque está con exponente 2. ¿Cómo deberíamos escribir entonces 10 al cubo? Es 10 por 10 por 10, pero de forma directa podríamos poner el 1 con 3 ceros. Lo mismo para el 10 a la 7, el 1 con 7 ceros. 3, 4, 5, 6 y 7 ceros. Ahora veamos cómo escribimos las potencias de potencias de base 10 de exponente negativo. Recordemos que cuando es exponente negativo, deberíamos invertir la base. 10 se sobreentiende que tiene un 1 como denominador, que se va a invertir. Entonces el 1 pasa al numerador y el 10 al denominador. Esto elevado a exponente ya positivo 1, pero como es exponente 1 sabemos que podemos sobreentender. Hacemos la división 1 entre 10 y nos resulta 0,1. Vamos al siguiente, a la siguiente potencia de base 10 con exponente negativo. ¿Qué hacemos? Lo mismo, como es exponente negativo, debemos invertir el 10 sobre 1 y nos quedaría 1 sobre 10. Ahora ya elevado a exponente positivo. Entonces, al cuadrado. 1 sobre 10 al cuadrado. 1 sobre 10 al cuadrado es 1 sobre 100. 1 sobre 100 es 0,01. Ya podemos ir observando algunas características comunes entre los números que estamos obteniendo. Cuando es exponente negativo 1, tenemos una cifra decimal. Cuando es exponente negativo 2, tenemos dos cifras decimales. Cuando sea exponente negativo 3, seguramente que vamos a tener 0,001, porque deberíamos tener tres cifras decimales. Otra condición que podríamos estar observando es que cuando tenemos negativo 1, tenemos un 0. Cuando tenemos negativo 2, tenemos dos ceros. Cuando tenemos negativo 3, tenemos tres ceros. Cuando tenemos negativo 4, entonces ya de frente podríamos poner 0, allá va un 0, dos ceros, tres ceros y cuatro ceros. Y por supuesto tiene que venir el 1. Lo mismo para el negativo 8. Tendríamos un 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por supuesto el 1. Entonces ya hemos reconocido cómo sería el procedimiento más práctico y conveniente para expresar potencias de base 10 con exponente negativo. Hay expresiones numéricas en las que nos presentan algunos ceros que no tienen ningún valor. Podemos, por ejemplo, distinguir la siguiente característica. Cuando en la parte decimal de un número tenemos ceros al extremo derecho, entonces esos ceros no van a valer. Aquí tenemos dos ceros al extremo derecho en la parte decimal, por lo cual simplemente podemos eliminarlos y decir que este número es 800. En el siguiente ejemplo también vemos un 0 al extremo derecho y está en la parte decimal. Así es que también podríamos eliminarlo y escribir simplemente 8030. En el siguiente ejemplo vemos dos ceros, pero no están al extremo. No están al extremo derecho. Así es que aquí no podríamos eliminar ningún cero. Deberíamos escribir el número respetando todos sus dígitos. Simplemente queda así. Ahora, hay otra regla que nos dice que si en la parte entera tenemos hacia la izquierda ceros, entonces esos ceros no valen. No sé si ustedes recuerdan la conocida frase 0 a la izquierda. 0 a la izquierda, pues no vale. En todo caso, podríamos
eliminar estos dos ceros y simplemente tener el número 8. Lo propio podríamos hacer en el siguiente ejercicio. Hay un 0 a la izquierda en la parte entera, por lo cual puede ser eliminado y quedaría 6,4. Lo mismo podríamos notar en el siguiente ejemplo. Dos ceros a la izquierda en la parte entera deben ser cancelados, pero también en la parte decimal tenemos un 0 al extremo derecho. Ese 0 tampoco tiene razón de existir, así es que debería eliminarse. 4,6 es el número correctamente escrito. Muy bien, ahora vamos a reconocer el procedimiento para escribir un número en notación científica. Recordemos la regla. La regla nos decía que debemos tener un número llamado mansisa multiplicado por una potencia de base 10 que esté elevado a un exponente, digamos, n. Las características de esta expresión matemática deberían ser las siguientes. Este exponente necesariamente debe ser un número entero. Y este número a, que es también conocido con el nombre de mansisa, podríamos o deberíamos tenerlo como un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Esas son las dos características indispensables para decir que un número sí está expresado en notación científica. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. 800 podríamos descomponerlo en dos factores, como por ejemplo 8 multiplicado por 100. Pero nosotros sabemos que 100 en realidad en potencia de base 10 puede ser escrito como 10 al cuadrado. Entonces pondríamos 8 por 10 al cuadrado. Ahora vamos a hacer la observación si esta expresión que nos ha resultado está en notación científica. Veamos. El número 8 debe estar contenido entre 1 y 10. Efectivamente, sí está contenido entre 1 y 10. El exponente debería ser un número entero. Así es un número entero. Entonces este número ya es la representación en notación científica. Veamos el segundo ejercicio. La regla general que nosotros deberíamos perseguir es considerar que todo número que no tiene coma decimal, en verdad su coma decimal está ubicada al final. En este caso vamos a sobreentender que la coma está aquí. Deberíamos correr esa coma, tantos espacios sean necesarios para que este número se convierta en un número que cumpla estas características, es decir, que esté entre 1 y 10. Si nosotros corremos esa coma decimal, tendríamos que correrla un espacio, dos espacios, tres espacios y cuatro espacios. ¿Por qué hasta esta posición? Porque en esta posición tendríamos 8,4, 8 y algo. Y entonces 8, y algo sí está contenido entre 1 y 10. Vamos a escribir entonces lo que acabamos de encontrar. 8,4. ¿Y qué pasa con todos los ceros siguientes? Bueno, nosotros sabemos que en la parte decimal los ceros al extremo derecho ya no valen. Pero debemos escribir esto multiplicado por la potencia de base 10 elevada al exponente conforme a cuántos espacios hemos corrido hacia la izquierda. Hemos corrido, si estaba en la última posición, un espacio, 2, 3, 4 espacios. 4 espacios que los ponemos simplemente como exponente 4. Cuando nosotros corremos la coma hacia la izquierda, entonces colocamos la potencia de base 10 con exponente positivo a tantos espacios como la hayamos corrido. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo también tenemos un número entero, así es que debemos sobreentender que la coma está al final. Debemos correr esa coma tantos espacios sea necesario como para que el número que nos resulte esté contenido entre 1 y 10. Veamos cuántos espacios son necesarios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos conviene dejarla aquí porque de ese modo tendríamos 2, algo. 2, algo sí está entre 1 y 10. Si lo hubiéramos dejado un poco antes, entonces tendríamos 24, algo. 24, algo no está entre 1 y 10. Dejémosla donde hemos considerado 2, algo. En este caso tendríamos 2, 4, 5 y todos los demás ceros los podemos anular. Esto multiplicado por la potencia de base 10
elevado al exponente que represente la cantidad de espacios que hemos corrido. Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces elevado a 6. Demasiado fácil, ¿no es cierto? Veamos un ejemplo más. Nosotros tenemos aquí un número entero cuya coma debemos considerar que está al final, y esa coma deberemos correr hacia la izquierda tantos espacios como lo necesario para obtener un número que esté contenido entre 1 y 10. En este caso, un espacio, dos espacios. Debería quedar aquí porque así vamos a tener 1,2. 1,2 sí está entre 1 y 10. 1,2, y el 0 que está quedando lo podemos eliminar, así que simplemente dejamos como 1,2 multiplicado por 10 elevado al exponente que considere los espacios que hemos corrido, 1 y 2. Entonces al exponente 2. Todos estos números que hemos escrito ya están en notación científica de acuerdo a las características y reglas correspondientes. Ahora vamos a conocer cómo se expresan números decimales en notación científica. Como puedes ya irte dando cuenta, ahora lo que tendríamos que hacer es correr la coma decimal, pero más bien hacia la derecha. Hacia la derecha porque nosotros debemos buscar un número que esté contenido entre 1 y 10. Si corremos la coma, en este primer ejemplo, un espacio, dos espacios y tres espacios, entonces vamos a tener el número 7, algo. 7, algo es lo mismo que decir 7. Simplemente 7. ¿Y qué ha pasado con los ceros que están a la izquierda? Bueno, los ceros a la izquierda de un número entero sabemos que se pueden cancelar. Pero este número 7, ya que hemos corrido coma, debería estar multiplicado por la potencia de base 10, cuyo exponente es, hemos corrido un espacio, dos espacios, tres espacios, cuyo exponente es 3, pero esta vez con exponente negativo porque el desplazamiento de la coma lo hemos realizado hacia la derecha. Cuando es hacia la derecha, el exponente es negativo. Cuando es hacia la izquierda, el exponente es positivo. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos visiblemente la coma en esta posición y la vamos a correr hacia la derecha, lo necesario para que el número que nos quede esté en este rango. Veamos, 1, 2, 3, 4 espacios, de tal manera que nos queda 5,3. 5,3 sí está en el rango necesitado. 5,3, entonces multiplicado por la potencia de base 10, que va a estar elevado a cuántos espacios hemos corrido. 1, 2, 3, 4 espacios. Como hemos corrido hacia la derecha, entonces es menos 4. ¿Te vas dando cuenta? Ahora vamos a ver un ejemplo más. Deberíamos correr aquí la coma, un espacio, dos espacios, 3, 4 y suficiente con 5 porque así nos va a quedar 3, algo. Con 3, algo ya tenemos el número deseado. El número es 3,85. Pero debe estar multiplicado por la potencia de base 10 elevado a la cantidad de espacios. Dijimos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces elevado a menos 5. Un último ejemplo. Tenemos 0,12. 0,12 no es un número que está contenido entre 1 y 10. Deberíamos correr la coma. Y vamos a correr la coma, yo creo que suficiente es un espacio, porque así nos quedaría 1,2. 1,2 sí es mayor que 1 y es menor que 10. Entonces podríamos dejarlo en 1,2. 1,2 multiplicado por la potencia de base 10, ya que hemos corrido un espacio, simplemente ponemos elevado a menos 1.